La decadencia institucional tiene nombre y apellido. El militante comunista Nicolás Cataldo dejó los servicios locales de educación con un déficit de 250.000 millones de pesos. 250.000 millones. Mientras los liceos emblemáticos se caen a pedazos, ellos financian la tiranía de la igualdad. Es el fracaso rotundo de la planificación estatal que solo sirve para llenar los bolsillos de los amigos del poder, mientras el ciudadano de a pie paga la cuenta. Pero el sentido común está de vuelta. El llamado a la austeridad es real y les duele. Se acabó el financiamiento para trenes fantasma que nunca tuvieron recursos y se congeló el nombramiento de embajadores, que solo eran premios de consuelo para políticos fracasados. La libertad individual comienza por respetar el bolsillo de quien trabaja, no por mantener los lujos de quienes viven del Estado. Las vías más céntricas de la capital no existían desde el estallido de 2019. Es posible acusar de oportunismo sin duda. Ni las feministas reclamaron por el caso Monsalve, con la lamentable actuación de la ministra de la Mujer, Antonia Toti Orellana, ni tampoco estos estudiantes que hoy están marchando o han marchado las últimas horas, alzaron la voz cuando el ministro de Energía, Diego Pardo, amigo del presidente Boric, se guardó durante un año la información del cobro excesivo de la energía eléctrica. Estuvo callado y le estaban cobrando de más, y él lo sabía, a los consumidores. Y tampoco ninguno de estos estudiantes protestó contra la continua caída de los colegios emblemáticos. Tampoco protestaron contra el desfinanciamiento de los SELEP, los servicios locales de educación pública, que tienen un desfinanciamiento, un déficit de 250.000 millones de pesos. Así lo dejó el gobierno anterior, según lo reconoció el anterior ministro de Educación, el militante del Partido Comunista Nicolás Cataldo. Más allá de este doble actuar de estos estudiantes, el gobierno debe poner atención. No vaya a ser que pierda el control de la calle. El asunto fue un claro llamado de alerta. El gobierno, por todo lo ocurrido, está estudiando la forma de recuperar la agenda perdida. Pide unidad a los partidos luego de haber recibido críticas desde Renovación Nacional. Pretende sacar lustre a la ley con medidas paliativas al incremento de los combustibles aprobada por el Congreso, llamada Ley de Emergencia Energética. Pretenden recalcar que el MEPCO subsidia a los más ricos, que son los que más gastan en combustible, y que congelar las tarifas del sistema red es una gran ayuda a los más necesitados. Se anunciaron además por parte del gobierno, en este afán de recuperar la agenda pública, se anunciaron medidas de austeridad. Además de la rebaja de los sueldos a los asesores, que como les decía, por ahora se ha congelado el nombramiento de embajadores políticos y se congeló el proyecto del tren Santiago-Valparaíso, pero en realidad ese tren nunca estuvo financiado. También se anunció la disminución del financiamiento de las becas de magíster y doctorado en el extranjero. Se llama a la austeridad. Pero hay una situación, escuche bien, que puede explotar en las próximas horas. Es una situación muy grave y me refiero a la ministra de Justicia, Trinidad Steiner. Ella, Steiner, no era la primera carta para asumir la cartera de seguridad y de hecho solo la contactaron horas antes de anunciarse su nombramiento en el cargo ministerial. Resulta una paradoja que Kast no tuviera una persona para hacerse cargo del ministerio que se ocupa de la seguridad, que fue el caballo de batalla que lo llevó a la presidencia. Trinidad Steiner es una abogada de la Universidad Central. Era fiscal regional de Tarapacá cuando fue nombrada ministra por José Antonio Kast. Le cuento la historia desde el comienzo. El 9 de enero de este año llegaron a Antofagasta el fiscal nacional, Ángel Valencia, el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, la jefa de inteligencia de la PDI, Soledad Peña, y todos se felicitaban junto a Trinidad Steiner, la fiscal regional, se felicitaban por el éxito de una investigación, que fue la desarticulación de una organización criminal de chinos conocida como el Clan Chen.
Estos chinos fueron investigados luego de una petición del FBI norteamericano que había detectado que ciudadanos de Estados Unidos eran estafados con promesas de invertir sus ahorros en empresas falsas. A los estafados se les convencía personalmente y se usaban plataformas y aplicaciones fraudulentas de inversión en línea. Usaban estos chinos delincuentes un sistema conocido como pig butchering, esto es, engorde y sacrificio de cerdo. Una estafa digital sofisticada de sectores emocionalmente, personas que haciéndolos seducirse emocionalmente a posibles inversores durante meses, luego los invitaban a depositar cada vez más capital a cambio de falsa rentabilidad. Y cuando la víctima intentaba recuperar el dinero, se metía en la plataforma ya no existía. Ex-ante cuenta que el caso llegó al Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, se llama SACFI, de Tarapacá, y a la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado, la Brianco de la Policía de Investigaciones, que en Iquique lideraba Mauricio Fuentes. ¿Recuerda este nombre, por favor? Mauricio Fuentes, es fácil. ¿Qué hacían? ¿Por qué llegaron a Chile los norteamericanos? Porque se usaban sociedades chilenas de papel y los mecanismos de la SOFRI para lavar, mover y ocultar los dineros provenientes de las estafas. Luego el dinero llegaba blanqueado a empresas legales constituidas por ciudadanos chinos. Se robaron $200 millones. Afectó a 400 personas. En el operativo para desmantelar esta organización criminal se movilizaron 500 detectives en todo el país, se allanaron 73 domicilios en Iquique, Santiago y Alto Hospicio, logrando detener a 44 personas. Era una organización criminal. Terminada esta investigación exitosa, la Policía de Investigaciones tomó la decisión de destinar a otras ciudades a 4 detectives que participaron en la investigación. Y Trinidad Steiner, la fiscal regional de Tarapacá, la que llevó la investigación, después de esta decisión de la PDI estaba molesta, estaba enojada y llamó a su jefe, el fiscal Ángel Valencia. Y Valencia llamó al jefe de la PDI, Eduardo Serna. ¿Y qué dijo Valencia en Radio Cooperativa? Dijo, cuando ocurre este procedimiento en Iquique, la fiscal Steiner me plantea su preocupación por el cambio de equipo durante una etapa importante del procedimiento. Le transmití a Serna, a Eduardo Serna, el jefe de la PDI, esta preocupación. Tuvimos una conversación sobre el particular y, escuche bien, le entendí perfectamente que había razones relevantes para la institución, para hacer el cambio, para redestinarlo a otras ciudades, y a nosotros no nos cabía más que atender. Y eso se lo transmití a la fiscal Steiner. Pero ocurre que Trinidad Steiner dejó de ser fiscal porque el presidente Kast la nombró ministra y ella asumió el 11 de marzo de este año. El día que asumió Kast, ella asumió como ministra de Seguridad. 48 horas después, en su calidad ahora de ministra, envió un oficio al jefe de la PDI, a Eduardo Serna, pidiendo que le informara las razones para haber redestinado a los detectives cuando ella era fiscal. Según informamos en Biobío, la ministra pidió lo siguiente en un oficio, que además contenía el RUC, o sea, el número de causa. Primero, que se individualizara a los funcionarios que fueron removidos en Tarapacá. Segundo, los fundamentos de esta remoción. Tercero, las nuevas destinaciones. Y cuarto, una copia de los antecedentes disciplinarios y penales de cada uno de ellos o de estos policías, que de existir hubiera servido como antecedente para fundamentar la remoción de los funcionarios. Y además agregaba, Steiner, a Serna, agradezco de antemano su colaboración para el envío de estos antecedentes en el plazo más breve posible, con el objetivo de asegurar la transparencia y eficacia de la operatividad. Pero la policía se resistieron a entregar esta información. Y finalmente, quien contestó fue la directora de inteligencia, Soledad, que envió un oficio a Steiner que dice, según la segunda, dice lo siguiente. Soledad Peña me refiero.
En el caso del subprefecto, y esto es muy interesante porque ¿se acuerda que le dije que se acordara de Mauricio Fuentes? Bueno, aquí está. En el caso del subprefecto Mauricio Fuentes, su perfil no era coincidente con las competencias para el correcto funcionamiento de esa unidad policial, Brianco, específicamente en lo que se refiere a la planificación y ejecución de un procedimiento de tal envergadura, la operación del clan Chen. Y agrega, esta directora de inteligencia, quien se encontraba presente en el operativo, observó fallas en la planificación del mismo. El subprefecto Fuentes, en días previos al operativo, concedió feriado legal a un importante número de funcionarios que habían participado de la investigación, circunstancia que no se condice con la importancia del operativo que se iba a realizar. Pero hay otras versiones que indican que los detectives fueron objeto de investigaciones de contrainteligencia. La petición de la ministra Steiner a la PDI, a mi juicio, esta petición de antecedentes es ilegal. Ella, la ministra Steiner, invocó el artículo 3 en sus incisos 4 y 5 que regula los alcances que tiene el ministro de Seguridad, las facultades. En el primero dice que en el ejercicio de sus funciones el ministro o ministra podrá solicitar a cualquier órgano de la administración del Estado los antecedentes o informaciones que estime pertinentes, mientras que en el inciso siguiente se añade una norma especial. Y ahí se señala que el secretario de Estado podrá solicitar informes o reportes de inteligencia conforme al sistema de inteligencia del Estado y que crea la ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia. Estas son las normas que citó Steiner, pero ella se equivoca, porque cuando se habla que puede solicitar información a cualquier órgano de la administración del Estado, no se refiere particularmente a las policías, ya que esto tiene otra norma, no esa. Y cuando se dictó además esta ley, que es la ley del Ministerio de Seguridad Pública, se tuvo cuidado que el ministerio o el ministro no pudiera pedir información particular para evitar que las policías sirvieran para diligencias particulares personales de la autoridad, porque estaba presente el caso Monsalve. Y como ahora Trinidad Steiner pidió antecedentes, se acerca a lo actuado en el caso Monsalve. Y esto es grave. Toda esta parte va a ser investigada por la Contraloría. La reacción de Trinidad Steiner, como lo informamos en exclusiva en Bio Bio, después de el oficio que recibió, fue pedir la salida de la jefa de inteligencia Consuelo Peña. Al comparecer ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Steiner insistió en que esta es una decisión de carácter institucional, descartando conflictos personales en torno al caso. O sea, dijo, esta es una decisión, sí, yo mandé el oficio, es verdad, pero esta decisión de despedir a Consuelo Peña, la jefa de inteligencia, fue de la PDI. Es una decisión de la Policía de Investigaciones que la llamó a retiro. Ella llevaba más de 30 años de servicio, es lo que puedo decir. Y hablemos de seguridad, el verdadero caballo de batalla. La desarticulación del clan Chen. Esa organización criminal china que lavó $200 millones en nuestras narices, demuestra que Chile era un festín para la delincuencia internacional. La ministra Trinidad Steiner ha llegado para poner orden, exigiendo cuentas claras a una PDI que redestinó detectives sin explicaciones lógicas. En este país, o estamos con la ley. Basta de pasividad. La tiranía progre se alimenta de nuestro silencio. Es momento de defender la propiedad privada, el mérito y nuestra bandera. No permitan que los operadores políticos disfrazados de estudiantes vuelvan a quemar nuestra patria. Recupere su voz, defienda a su familia y exija que cada peso del Estado se use en seguridad y orden, no en caprichos ideológicos. Chile es y será un país en libertad.